Josefina Vázquez Mota, política, economista y escritora mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Actualmente es usted senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Y fue usted la primer mujer candidata a la presidencia por parte de su partido. Algo que la verdad no se veía, y sobre todo en un partido donde las mujeres tenían poca participación. Querida Adriana, qué gusto me da saludarte. Te agradezco mucho esta oportunidad de Dedo en la Llaga y también quiero felicitarte por tu tarea incansable. Gracias. Y esta es una oportunidad para compartir pues parte de estas experiencias y decirte que efectivamente llegar a esa boleta electoral significó pues mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, pero no solamente el mío, sino el de muchas otras mujeres, hombres, niñas, niños que aunque no podían votar en ese momento, fueron parte de esta historia y ha sido sin duda una de las experiencias más extraordinarias, de mayor responsabilidad y también de enormes desafíos que he vivido a lo largo de mi existencia. Yo de niña y todavía de joven y adulta, pues aunque siempre he tenido mis convicciones sobre la libertad, la democracia, y me tocó este momento de cambio de transición, sobre todo en el año 2000, con la llegada del presidente Vicente Fox, realmente no estaba en la perspectiva de mi vida entrar a la vida partidista. Pues sin embargo así se van construyendo las historias. Josefina, usted fue secretaria de CEDESOL, fue secretaria de Educación Pública, ha sido legisladora, actualmente senadora. ¿Qué tan difícil fue para usted en posiciones que eran absolutamente de hombres irrumpir y hacer un buen trabajo y de ahí llegar a ser candidata a la presidencia? Bueno, la verdad es que estoy convencida que todavía hoy, no obstante los avances que hemos tenido en materia de paridad y de acceso en igualdad de circunstancias, sigue siendo muy difícil para nosotras las mujeres, o al menos sigue siendo mucho más costoso y adverso. Entonces, pues lo que me sacó adelante, lo que me permitió estar en estas posiciones y hacerlo con un equipo de trabajo realmente extraordinario, es el trabajo, Adriana. Es el trabajar muchísimas horas al día. Cuando me invita el presidente Fox a ser la secretaria de Desarrollo Social, es un nombramiento tal vez de entre todos los nombramientos que él hace en su gabinete, de los menos esperados. Recuerdo que todavía cuando el presidente me invita y al día siguiente se va a dar el anuncio, yo escuchaba en las noticias un nombre distinto al mío, es decir, corría que era otra persona, no era yo. Y entonces llegar y demostrar todos los días que estaba yo ahí porque tenía la capacidad, el equipo, las personas más preparadas para hacerlo, pues sin duda ese fue el camino, no hubo otro camino más que este, y así es como pues tuve el privilegio de ser la primera mujer secretaria de Desarrollo Social, después la primera mujer secretaria de Educación Pública en una circunstancia de país diferente también. Me acuerdo mucho cuando tuve el privilegio de acompañar al presidente Fox a su toma de protesta al Congreso, que fue un viernes 1 de diciembre, si mal no recuerdo. Pues bueno, había una gran civilidad política, cómo se hizo esa transición de cambio de poder, de partido, que fue histórica, un parteaguas en la vida de nuestra democracia. Y 6 años después, un viernes también, 1 de diciembre también, acompañar a su toma de protesta al presidente Calderón. Era un día igual, viernes, era un día 1 de diciembre, era el mismo recinto legislativo de San Lázaro, sin embargo eran dos Méxicos totalmente diferentes. Recuerdo que entonces ya no ocupamos los asientos que tradicionalmente ocupaba el gabinete entrante, sino estábamos pues, en la parte de arriba, porque en la parte de abajo del Congreso, como tú recordarás y quienes nos acompañan, había una lucha sin cuartel para no permitir que el presidente tomara protesta. Entonces, ese día tuve muchísimas reflexiones en mi vida y decía, en 6 años, en el mismo lugar, en el mismo día y en la misma fecha,
en una circunstancia totalmente distinta. Y así llegué después a la Secretaría de Educación Pública, primero como coordinadora también de mi grupo parlamentario, que también tuve esa responsabilidad de ser la primera mujer coordinadora de un grupo parlamentario que me dio muchísimas lecciones. Y así es como se fueron construyendo estas etapas de la vida. Te diría que cada día aprendiendo mucho, reconociendo que de lo más desafiante es conformar un buen equipo de trabajo. Yo estoy muy orgullosa de ese equipo de trabajo que formamos. Estaba Miguel Sekeli, fundamos lo que hoy es el Coneval, la medición de la pobreza, que ahora ya se nos hace, digamos, natural y es parte de las estadísticas de lo que en ese momento no existía. Estaba el doctor Rodolfo Tuirán, que en paz descanse, un demógrafo por excelencia y un hombre extraordinario que fundó el programa Hábitat, por ejemplo. Rogelio Gómez Hermosillo en el programa Oportunidades, que en ese momento el presidente impulsó muchísimo y creció de manera exponencial, sobre todo para las mujeres, que eran las principales beneficiarias. Y después, pues acompañar al presidente Calderón en su campaña, buena parte de su campaña, en un momento de mucha polarización, al que por lo menos en la historia moderna no estábamos ahora, no era parte de nuestra existencia. Hoy la polarización es de todos los días, ¿no? Desafortunadamente. Y después llegar con él a ese gabinete y llegar a una secretaría tan decisiva y desafiante como la Secretaría de Educación Pública y después ir al Congreso. Entonces, en cada uno de esos retos te podría decir que hay muchísimas historias de vida y muchísimos aprendizajes también. Josefina, todos te vimos y todas te vimos luchando como candidata a la presidencia de la República, dando lo mejor de ti, entendiendo muy bien cuáles eran las problemáticas en este país, de la pobreza, de la marginación, del tema de las mujeres. Tú ya dibujabas cuál era el panorama si no se erradicaba la violencia contra las mujeres. Lo decías. ¿Sientes que te faltó apoyo para lograr la presidencia de la República? Sí. Creo que y reconozco que tuve, por supuesto, errores y hubo aciertos. Y uno de los errores, y lo quiero compartir para que sea también un aprendizaje que ojalá ayude a otras mujeres candidatas, es de pronto sobreestimar ciertas ayudas o consideraciones, y no me estoy refiriendo a ayudas fuera de la ley, ni ayudas que no estuvieran en el marco de la transparencia, sino dar por hecho, y creo que eso nos suele pasar mucho a las mujeres en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales y en muchos aspectos de nuestra vida. No he encontrado el término exacto, Adriana, pero yo le llamo una lealtad excesiva. O sea, creo en la lealtad como un valor que es irrenunciable para ser una buena persona, una persona respetada y respetable, porque la lealtad es parte de la gratitud, de un compromiso, pero las mujeres de pronto tenemos esas lealtades mal entendidas de creer que porque vives con alguien esa persona va a cambiar o va a ser diferente a lo que esa persona ha elegido ser, y que tenemos la capacidad de que esa persona se transforme en contra de su voluntad o simplemente porque creemos que es lo mejor o porque ciertas personas te van a acompañar de manera más decisiva y entonces estás esperando que suceda y estás esperando que suceda como si fuese a suceder. Y una de las lecciones es que hay que hacer escenarios, particularmente cuando estás en momentos como estos, tan trascendentes, y escenarios muy claros de cuál es el mejor escenario, pero también cuál es el peor escenario. Porque si partimos de ese escenario más adverso, no queriendo que suceda, y ojalá sin suceder, tienes más herramientas, tienes más fuerza, tienes más resiliencia y también tomas decisiones de manera mucho más asertiva. Entonces, de pronto, fue pues un proceso muy largo en la interna del PAN, recordarás. La campaña presidencial empezaba en marzo, a fines de marzo, y nosotros hasta el 5 de febrero tuvimos la decisión de quién iría a la boleta presidencial. Y ya había pasado mucho tiempo, había habido un gran desgaste hacia adentro del partido, y aunque los liderazgos que en ese momento competimos, que fue Ernesto Cordero, Santiago Creel y una servidora, al final, digamos, nos sentamos a hablar,
ya entre los equipos, particularmente con algunos, ya no hubo la posibilidad de construir. Entonces, creo que hay que partir de estos escenarios y en el caso de nosotras, pues también cuidar mucho estas lealtades excesivas o como las debamos de llamar. Y publicamos un libro con Patricia Mercado y Cecilia Soto, a las que quiero y respeto muchísimo, y decíamos aciertos y errores de 3 mujeres en campaña. Y me acuerdo mucho algo que decía Patricia Mercado. Decía, en el primer debate me fue excelente, Josefina, porque era yo. Porque yo dije lo que sentía, lo que pensaba, porque yo escogí la vestimenta que iba a llevar. Y en el segundo debate, lo dice Patricia en el libro, por eso lo comento aquí, me fue muy mal, porque llegaron todos los expertos y terminé siendo la persona que yo no era. Y evidentemente eso se transmitió. Entonces, me parece que son de esas lecciones. No quiere decir que no hagas caso de los expertos, que no tengas a los equipos que debes de tener, pero hay que cuidar mucho la esencia de quienes somos y hay que cuidar mucho también de ese ejercicio de poder, de liderazgo, que en ciertos momentos debes de salvaguardar y debes de estar muy vigilante de no trastocarlo, de no debilitarlo. ¿Crees que al PAN le faltó entender que tenía una candidata para la presidencia de la República con más capacidad, con más agallas, con más fuerza de lo que ellos mismos habían pensado? Yo creo que algunos actores del PAN sí. El PAN en su conjunto no, porque sería muy injusto de mi parte. Todavía hoy, Adriana, me encuentro panistas, mujeres, panistas hombres, en fin, jóvenes, que me dicen, yo estuve en tu campaña, yo te ayudé, yo te acompañé. Hubo momentos que me marcaron mucho en la campaña y, por ejemplo, voy a referirme a uno de ellos, que fue particularmente doloroso por la forma en que sucedió. Primero quiero decir lo bueno. Y lo bueno es mi gratitud de por vida y mi reconocimiento al presidente Fox, que cuando fui parte de su gabinete no solamente acompañó mi trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, sino fue muy respetuoso y tuve un margen de libertad para formar mi equipo, para diseñar políticas públicas, para caminar el país muchas veces. Pero después en la campaña viví con él un momento que por ese afecto, esa cercanía, pues me resultó muy doloroso. Y ahora le quiero decir a todas las candidatas que nadie les deje usar sus dispositivos digitales, celulares, lo que sea, antes de un debate. Yo iba al segundo debate presidencial que fue en Guadalajara, que por cierto en ese debate me fue muy bien. Ya era un momento tardío de la campaña, ya no teníamos esa ventaja que se necesitaba para llegar más fuerte al día de la elección, pero era un debate, como todos son, muy importantes. Y días antes, yo me había encontrado con el presidente, nos habíamos tomado una foto, le había expresado su apoyo públicamente. Y esa noche, antes del debate, y esto casi nunca lo he contado, estaban, como suelen estar en estos momentos, tus grandes amores de la vida que te acompañan. Estaban mis papás, estaban mis hijas, estaba mi esposo. Era la noche antes, eran horas para mí de una tensión, de una presión, pues que se dan pocas veces en tu vida. Era un debate presidencial, la única mujer que yo estaba en ese debate presidencial, un momento ya difícil de la campaña, y veo un mensaje del presidente Fox, un mail, y me emocioné, y ya abro ese mail, y cuando lo empiezo a leer, no te puedo explicar ni siquiera lo que sentí, porque era un mensaje del presidente Fox diciéndome, Josefina, lo lamento, pero te escribo para decirte que ya no te voy a apoyar, que voy a apoyar a otro candidato y no te voy a apoyar a ti. Y quiero que lo sepas. Y hubiera deseado haber leído ese mensaje un día después del debate y no un día antes. Entonces, son muchas lecciones, pero así como viví esos momentos, también te puedo contar historias extraordinarias de solidaridad, de apoyo, de sororidad, que me van a acompañar el resto de la vida. Después de eso, fuiste candidata al gobierno del Estado de México. Has sido una mujer que ha dado la lucha. ¿Te has cansado? A ratos sí. A ratos me he sentido particularmente en esa contienda, porque lastimó enormemente a las personas que más amo, que son mis padres, mis hermanos, mi familia.
Hubo toda esta calumnia construida por entonces la Unidad de Inteligencia Financiera, que acusó a mi familia, a mi padre, que es un hombre absolutamente honorable, de lavado de dinero, sabiendo que todo era falso. Y apareció el nombre de mis papás, de mis hermanos, en una televisora y en un periódico, primeras planas, todo construido con la peor perversidad. Y días antes ya de la elección, pero ya muy cercano, me llegó una carta de la Procuraduría General de la República diciendo: disculpe usted, no hay un solo elemento, su familia es totalmente inocente, perdón. Nada más que mi padre, que cumple este mes 89 años, que es uno de los grandes amores de mi vida, el centro de mi existencia, yo creo que ha sido de las etapas de su vida de mayor sufrimiento y adversidad, porque él no podía entender cómo lo podían acusar de algo que jamás había cometido y exhibir a nuestra familia de esa manera. Sí, fue una campaña que dejó muchas lecciones, pero profundamente, te diría, de perversidad política, de todo un aparato que no tiene límites para atacar, para destruir, para hacer daño. Y también ahí es donde yo observé un cambio radical, porque cuando fui candidata a la presidencia, no es que no haya tenido grandes desafíos, que los tuve, pero nunca tuve la construcción de estas calumnias, de estas difamaciones, el ataque en redes a mi familia, a mis hijas, a mis padres. Cuando se dio la del Estado de México, se usó todo un aparato de ataque en medios que se prestaron para hacerlo, sabiendo que era totalmente falso. Claro, ya sabes, el disculpe usted, pues después fue una rayita de este tamaño, o ni siquiera se transmitió la carta de la Procuraduría General de la República, que aparte ni siquiera la querían entregar sabiendo que no había culpabilidad de nada. Ya fue demasiado tarde, porque, y te lo digo hoy a ti, y es la primera vez que lo digo, de haber sabido que ir a esa campaña hubiera significado ese sufrimiento tan grande para mis padres, no hubiera ido. Es decir, porque hoy que tengo 61 años estoy muy orgullosa de tenerlo y de la vida que he tenido con todos los aciertos y errores que tenemos los seres humanos, pero que la he vivido con intensidad, con pasión, con amor. Después de pasar el año pasado, vivir el año pasado una enfermedad como suelen ser inesperadas, pero sumamente dolorosa, que me hizo pensar que ya no debía seguir aquí. La verdad es que no es que haya cambiado radicalmente mis valoraciones, siempre he creído que la familia y esos amores tuyos son lo más importante, pero hoy te puedo decir que cuidar a estas personas que tanto amo, que tanto me han bendecido, que tanto me han dado, es sin duda la prioridad. Y nunca me imaginé que dar ese paso a la campaña del Estado de México iba a significar que los quisieran destruir a ellos. Entonces he visto, Adriana, en estos años la descomposición cada vez mayor de la política. Te puedo decir que hoy las campañas, y lo estamos viviendo, se han convertido, la gran mayoría de ellas, en un verdadero lodazal. Y cuando se trata de nosotras las mujeres, pues agárrate, porque la violencia política de género, aunque lo nieguen, las amenazas, los ataques a la familia, el uso de las redes, el usar la vida personal, sea falso, sea cierto, se ha convertido en lo cotidiano. Y nosotros no debemos ni podemos permitir esta normalización de esta brutalidad, de esta falta de civilidad, de este anonimato que desde las redes promueve la destrucción de las personas. Entonces, yo quiero hacer un llamado de verdad a nosotros primero como políticas y políticos y a todos en general. O sea, ser parte de esto que estamos viviendo no es más que ser parte de la destrucción. Y para nosotras las mujeres hoy, no ayer, ni hace 10 años, ni hace 5, en campaña hoy, te puedo decir que puede ser mucho más adverso por todos estos ingredientes que a lo mejor haberlo sido hace 10 años o hace 15 años. Teníamos otros retos y otros desafíos. Teníamos que demostrar todos los días, el machismo está ahí, la misoginia está ahí, pero hoy, aparte de que eso sigue estando aquí, porque no lo hemos erradicado, obviamente, digo, a lo mejor lo hemos regulado y a lo mejor se cuida más. A eso agrégale todo este ingrediente donde ya no hay límites, donde lo que prevalece es destruye a esa persona. Yo me acuerdo mucho haber hablado con ciertos liderazgos de mi partido en ese momento y decirles,
cuidado, porque te van a hacer lo mismo. Y en esa naturaleza humana que tenemos todos, ¿verdad? Decir, no, a mí no me va a pasar, pues después se repitió y se repitió con una escala superior. Y eso sí, me parece, es muy malo para la vida democrática del país. Está desincentivando a mujeres muy valiosas a participar, o a gente que dice, ¿qué necesidad tengo de ir a arriesgar mi honorabilidad y de poner en riesgo a las personas que más amo, si al final de cuentas el propósito no es ganar una elección, es destruir a la otra persona? Esto sí lo quiero mencionar porque o somos parte de la solución o nos convertimos en cómplices de la destrucción. Y el Estado de México, para mí, esa campaña tuvo un propósito de destrucción para mi familia y para mi persona. ¿Y qué te dice ahora, Josefina Vázquez Mota, el hecho que el Estado de México, sobre todo los partidos del PAN, el PRI y el PRD, buscan una alianza porque son incapaces de ir solos? Pues mira, es un momento diferente de la vida del país, a eso voy. Cuando te compartía la experiencia del presidente Fox el 1 de diciembre y después la experiencia del presidente Calderón, habían pasado 6 años, pero esos 6 años el México que teníamos era muy diferente en muchos contextos y hoy este México es inédito. Yo ahora que he acompañado campañas electorales, que siempre me gusta mucho hacerlo, para mí de pronto los primeros eventos donde se daban estas coaliciones, que llegaba y veía banderas de un partido y de otro, era algo extraño, porque generalmente parte de esas banderas las veías en tu oposición, no las veías en el propio esquema de ese candidato o candidato que ibas a acompañar. Pero hoy entiendo que tenemos una circunstancia diferente. A mí me gusta mucho más, o me gustaría trabajar mucho más que en alianzas de partidos per se, es tener alianzas alrededor de un proyecto de nación. Es decir, ¿qué proyecto, qué queremos como país? Queremos un país con libertades, queremos un país con democracia, queremos un país con Estado de Derecho, con respeto a la ley, queremos un país con civilidad, queremos un país donde podamos construir, o queremos el país del crimen, de la destrucción, del miedo, de la amenaza. Queremos un país donde se reconozca a las niñas y niños con derechos, o queremos seguir siendo el país de segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta, de primer lugar de contenidos de pornografía infantil, donde cada año pueden venir a este país más de 600,000 pederastas sin que les pase absolutamente nada, porque este es el reino de los pederastas y de la impunidad y del silencio a su favor. Entonces, dependiendo de qué país queremos ser, alrededor de ese proyecto de país vamos a encontrar perfiles, no solamente del PRI, del PAN, del PRD, te aseguro que vamos a encontrar muchísimos más de la sociedad civil y de otros partidos que coinciden en este propósito de nación. Has presentado y has tocado muchos temas en materia legislativa, sobre todo la no prescripción del delito de violencia sexual, prohibición del matrimonio infantil, lo que vimos en Guerrero. Claro. Estas niñas vendidas por un caballo, Seguro. una vaca, prohibición de castigos corporales y humillantes a menores, feminicidios infantiles, pornografía infantil y el tema del ciberacoso. Sí, Adriana, todos ellos, 5 millones de niñas y niños víctimas de crimen de violencia sexual, donde el adulto ejerce su mayor brutalidad, todo su poder, y durante la pandemia este crimen, lejos de disminuir, aumentó, porque evidentemente el victimario vive en el metro cuadrado de la víctima. Hay millones de niños y niñas en este país donde su lugar más seguro es estar fuera de eso que debiese ser un hogar y sin embargo es un infierno, porque 7 u 8 de cada 10 abusos se dan por quien más los debe de amar, de proteger, el papá, el abuelo, el tío, el hermano mayor, el compadre. Hay un libro que publicamos que se llama Las Rotas, tiene testimonios y esos testimonios dan cuenta, tiene programas de prevención. No puedo dejar de hablarte, Adriana, del ciberacoso, porque hemos estado dando foros en estos días recientes y lo seguiremos haciendo, pero este espacio para mí es invaluable. Te puedo decir con certeza que la gran mayoría de todos los adultos de este país, no importa nuestra edad, no tenemos la más remota idea, pero lo que es peor, no tenemos el más mínimo interés de saber qué están viviendo niñas, niños y adolescentes en ese dispositivo que tienen en su mano. Por un lado, en este momento, mientras estamos dialogando, hay 1 millón
de pederastas y criminales conectados a las redes buscando a una niña, niño o adolescente víctima. Hay 1 millón conectados 24 horas al día, 7 días de la semana. Están entrando por los videojuegos, están entrando en las plataformas, están entrando, y hablaba yo recientemente con una persona que tiene una gran responsabilidad en este país y le decía, ¿tienes idea de los ciberdelitos? ¿Tienes idea que 9 de cada 10 se hacen utilizando un dispositivo digital? Por favor, dime qué es el sexting, qué es el grooming, qué es el catfish, qué es... Y me dijo, no tengo la más remota idea. Entonces, pero no solo él, es que casi ninguno tenemos la más remota idea. Hoy las niñas, niños y adolescentes son nativos de las redes sociales. Nosotros somos migrantes. Fuimos pasando del fax y luego el celular y luego fuimos hasta que llegamos al mundo digital. Y usamos las redes para comunicarnos, para trabajar, para estar... Pero para las niñas y los niños es el mundo en el que nacieron. Claro. Ahí están sus amigas, sus amigos, ahí están sus likes, ahí puede estar buena parte de su autoestima, ahí está el reconocerse como parte de un grupo, no. Y ahí están los criminales. Entonces, los criminales están entrando a la vida de las niñas y los niños, por un lado, y por otro lado están los compañeros de la misma edad. Y me decía una niña de un colegio, pues que es muy famoso, me decía, el peor momento de mi día es cuando regreso de la escuela, abro el chat de mis compañeros de la escuela y no quiero saber que soy la niña de la encuesta. Porque a diario hay la encuesta de la niña más gorda, de la niña más fea, de la niña más... Y te estoy hablando de expresiones bastante civilizadas para las que realmente usan. Y me decía, la angustia, el sufrimiento antes de abrir ese chat es espantoso. Hoy en la noche, 4 niñas o niños habrán suicidado en el país. Y cada vez de edades más cortas. Y al menos la mitad de estos suicidios, Adriana, es por ese ciberacoso, es por ese ciberbullying, es porque en esas redes alguien entró a su vida que cambió su identidad, que los hizo sentir, los hace sentir importantes, que sí son la más popular, que sí la entienden, que sí te comprenden. Y te voy a decir algo, por ejemplo, esto que llaman los retos, el challenge. Ayer o antier en el Estado de México, por redes sociales, una niña, ya una joven de una universidad, estudiosa de la carrera de física, tengo entendido, una niña súper comprometida con su familia, deja entrar a alguien de su edad a las redes sociales, lo invita a su casa y el challenge, el reto, es que él le cortara la cabeza. Y lo hace. Y esa cabeza la mete a su mochila. Es un horror lo que estoy diciendo, pero ¿sabes por qué es un horror? Porque es verdad. Y se topa con el hermano de ella en la puerta y ve que esa mochila va sangrando. Y ahí se dan cuenta, y él lo tenía que llevar como prueba a la cabeza de que había cumplido el reto. Y hoy tenemos niñas y niños que el reto es desaparécete de tus papás 24 horas, córtate la piel, córtate tus brazos, tus piernas y demuestra que sí puedes. O el famoso de la ballena azul que termina en el suicidio de los niños. ¿Qué tanto los adultos estamos cerca de ese mundo de las niñas y los niños? Los voy a decir abiertamente, los aparatos digitales no son las nanas de las niñas y los niños. Por favor, Adriana, ayúdame en tus micrófonos, en tus columnas. Tenemos mamás obsesionadas en tomar fotos a sus hijos y subirlos a las redes. Esto es un delito. Las niñas, niños y adolescentes menores de 13 años no pueden estar en las plataformas y quienes están metiéndolos a las plataformas son los papás, son los adultos. Por eso están en Facebook, por eso están en todas estas plataformas de Twitter, de TikTok. Es un delito que un menor de 13 años esté en las plataformas. Y aparte, si nos ha costado tanto trabajo el civismo, hoy nos surge el civismo digital. Es decir, porque en el anonimato también está muy fácil atacar, agredir, odiar. Este challenge, este reto del que te estoy hablando, este horror del Estado de México que acaba de pasar hace 2 días, de verdad nos debe de alertar. Hoy hay una línea que se llama Te Protejo México, de una organización extraordinaria que se llama Paz, termina con S, y que está en Guadalajara, Jalisco, en donde cuando suben las imágenes de una niña o un niño, porque pues es un gran manipulador el criminal, ¿verdad? Que cambia su identidad, entonces empieza a decirle, así como antes, dame una prueba del amor, ¿verdad?
Ahora mándame una foto de tu rodilla, yo te mando el mío de la espalda. Ahora manda una foto de tus brazos, yo te mando el mío del cuello, hasta que mándame una foto tuya desnuda. Y cuando la niña o el niño sube esa foto y se da cuenta de que esa foto está en la nube y que está en algún servidor del mundo y que todo el mundo tiene esa foto, entonces empieza el chantaje y el acoso por redes. Si dices algo, sé dónde vives, tú quisiste tomarte la foto, tú me mandaste esa foto, tú eres el culpable de esa foto. De verdad, estamos viviendo una realidad que yo vengo a alertar aquí. Las redes tienen grandes virtudes, grandes ventajas, pero en las redes, papás, mamás, adultos, vive ese millón que ahorita está buscando a quién casar y viven también, y hagamos conciencia con nuestros propios hijos. Y yo les pregunto hoy a millones de papás y mamás, esa niña o ese niño que está comiendo en la mesa de su casa o que está durmiendo ahí en su casa, ¿es un agresor o es una víctima? ¿Sabemos si cuando usa ese dispositivo es porque está agrediendo a alguien más o está siendo la víctima de esa agresión? Claro. O los pasivos, ¿verdad? O sea, los que permanecen pasivos dicen, no, yo no me meto, que aquí se agarren a golpes o que aquí haya un ciberacoso. No, tenemos que empezar a construir un civismo digital. Tenemos que prevenir, y algo que nos decía un especialista, papás, mamás, no castiguen quitando el celular, porque el primer castigo es te voy a quitar el celular. Exacto. Pero resulta que ahora tienen más miedo de perder el celular y del castigo, y entonces menos le van a decir a los papás que hay alguien que se metió a las redes y que los está torturando. Bueno, tú has hablado de esto de los packs, y nos decía un especialista, antes cuando salías de la escuela, pues te cambiabas estampitas del mundial y te cambiabas los tazos y te cambiabas. Ahora lo que están vendiendo niñas y niñas, y el crimen está fuera de las escuelas públicas y privadas, es véndeme tus fotos, véndeme tu imagen, véndeme esta parte de tu cuerpo y yo te la voy a pagar. Josefina, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está, en qué momento se nos descompuso el tejido social? ¿En qué momento dejamos de tener valores? ¿En qué momento dejamos de tener ese sentimiento por lo que éramos? Pues mira, Adriana, es muy grave porque las niñas y los niños, si te das cuenta, están casi totalmente invisibilizados en este momento. Es decir, es tan brutal, estamos viviendo tantas cosas y también la estridencia, que esto, que son las vidas de los nuestros, no es tan importante, esa es la verdad. No es tan importante. Simplemente saber que somos el segundo país de turismo sexual del planeta es suficiente para detener el país y decir, sentémonos en una mesa. Las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen derechos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a prevenir? ¿Y cómo vamos a reconstruir el tejido social? ¿Y cómo les enseñamos a las niñas y los niños la construcción de la paz, la resolución de los conflictos con herramientas de la paz? ¿Cómo les enseñamos cuando los adultos mandamos memes, nos burlamos, ocupan el anonimato, cuando ves en la tribuna una serie de ofensas y de adjetivos terribles en lugar de ideas, de propuestas sustantivas? El debate político es parte de la democracia, pero una cosa es el debate político y otra cosa ya es que solamente sean adjetivos, ofensas y descalificaciones, esa violencia brutal. Entonces yo sí vengo a hacer un llamado urgente a todas y a todos nosotros, y que voltemos a ver el mundo de las niñas y los niños. En los discursos importan, Adriana. En la realidad están importando absolutamente nada o casi nada. Ahora, yo tengo entusiasmo con estos foros que estamos dando en muchísimos lugares de la República, pero necesitamos que nos acompañen los medios de comunicación. Tú te recordarás aquella campaña de mucho ojo, dice lo que más confianza le tengas. Ahora no tenemos ninguna campaña, Adriana, a nivel nacional que esté alertando, exactamente, que dé prevención a niñas y niños. Nos decía Eduardo, justamente de Fundación Paz, yo fui el número 1 del país como jugador de tenis, tenía 11 años, y de premio me mandaron a la casa del número 1 del niño que ganó en Europa como campeón de tenis, nada más que me mandaron a vivir 7 meses, y en esa casa el papá de ese niño era un pederasta. Decía, y si yo hubiese visto un póster en el aeropuerto, hubiese visto un póster a la escuela y hubiese visto un teléfono a donde hablar, en lugar de vivir 7 meses la agresión de un pederasta y esperar que dieran las 9 de la noche en ese reloj que nunca voy a olvidar para que se abriera la puerta de mi cuarto y entrara ese hombre a destruir mi vida, hubiera sido una vez
y hubiera hablado para pedir auxilio. Entonces tenemos que abrir espacios, Adriana, donde escuchemos las voces de niñas, niños y adolescentes. Ahorita vengo de visitar el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la cantidad de llamadas que hay de soledad, de problemas de salud mental, de angustia. Metámonos al mundo de donde son las niñas y los niños y estemos cerca de ellos. Me parece que si nosotros aparte, quienes tuvimos la bendición de un hogar con amor, siendo niñas y niños, de verdad no seamos parte de la destrucción de sus vidas. Josefina, el tema de la prohibición del matrimonio infantil, lo hemos platicado contigo en los micrófonos del Dedo en la Llaga, en radio, pero sigue sin hacerse nada, sigue. Mira, se ha legislado, Adriana, pero tienes razón. La legislación, nadie quiere pagar el costo. La legislación tiene que convertirse en actos concretos. Yo veo cómo hoy, pagando costos y riesgos enormes, las comunidades, las mujeres de estas comunidades empiezan a levantar su voz, pero evidentemente necesitamos que las autoridades locales, lo he platicado muchas veces con mi amiga Xochitl Gálvez, a la que quiero y respeto muchísimo, ella dice, Josefina, claro que esto no son usos y costumbres, estos son abusos que tienen que castigarse, que no pueden tomar la posición como, ay, bueno, es que como lo han hecho 100 años, pues ni hablar, no. México somos el 8º país del mundo de matrimonio infantil. Es decir, no es que seamos el país y así fuésemos el número 100, estamos entre los primeros 10 del mundo. Ya está la legislación y ahora lo que toca hacer es romper el silencio y acabar con la impunidad. Y efectivamente en este país es más fácil, es horrible decirlo, pero lo sabemos, vender a una niña que vender una vaca. Digo, oí esto textual de uno de los procuradores de Zacatecas. Entonces tenemos que generar una nueva conciencia. Nos está costando mucho trabajo en México reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos. Fíjate, le pego porque es mío y entonces la puedo maltratar y le puedo golpear y puedo humillar, le arrebato su derecho a la salud, le quito su derecho a vivir sin miedo, puedo acabar con su vida, puedo abusar de su cuerpo porque me es útil, porque tengo ganas, porque no me pasa nada, porque hay impunidad y porque todos estos crímenes en su gran mayoría quedan totalmente impunes. Entonces tenemos que romper el silencio y algo que para mí ha quedado claro, en todos estos crímenes y delitos, Adriana, siempre hay alguien más que lo sabía. Cuando, por ejemplo, sale una víctima de violencia sexual y lo dice, pero ve la reacción. Tenemos el caso que de verdad admirable para mí de Sasha. No tengo yo el gusto de conocerla en persona, conozco como millones de mexicanos su testimonio, que sale y dice, yo fui víctima de esta violencia sexual. Y después vemos las redes o escuchamos algunas voces en los medios que en lugar de voltear a ver al victimario, van y le reclamo es para ella. ¿Y por qué tardaste tantos años en decirlo? ¿Y por qué lo dices hasta ahora? ¿Y por qué no lo dijiste cuando tenías 14 años? Yo he escuchado esto, reclamarle cuando alguien fue víctima a los 2 o 3 años, o 5 o 10 años, y lo dice cuando tiene 30 años, porque son sobrevivientes. Ellos son sobrevivientes. Y entre los 5 peores crímenes de la humanidad, incluido estar en un campo de concentración, ser sobreviviente de una guerra, ser sobreviviente del abuso sexual. Son sobrevivientes. Y cuando finalmente lo dice, el reclamo es para la víctima, no para el victimario. ¿Y por qué no lo dijiste cuando tenías 8 años de edad? ¿Y cómo querías que lo dijera? Si es todo el abuso y aparte me hicieron sentir culpable y aparte me sentía sucio o me sentía sucia de lo que me hicieron. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente nuestra mentalidad y reconocerlos como sujetos de derechos. Y esa es una tarea que nos toca a los adultos. Somos una generación, Adriana, y lo voy a decir tal cual, que le hemos fallado a la gran mayoría de las niñas y niños en este país. Y cuando una niña y un niño se arma de valor, o un adolescente, y va y le dice a un adulto, oye, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, ¿sabes cuál es la respuesta más común? No te creo. Eso es imposible. O cállate que se te va a pasar, o yo, por favor, les pido, la respuesta más importante que debemos dar es, yo sí te creo. Y entonces empezaremos a construir una nación más sana, con una esperanza real,
con respeto a lo más importante, que es la vida de las niñas y los niños. Y si no lo hacemos, entonces tampoco exijamos un país como en el que sí merecemos vivir, porque nosotros mismos nos estamos encargando de destruirlo. Josefina, en este tema que hablas, qué duros casos y qué dura realidad. La pornografía, la trata de niños, niñas. Hay un crimen organizado detrás, pero también hay autoridades coludidas. Totalmente. Tú no puedes entender que entren casi 700,000 pederastas al año si no los dejaron pasar por migración, por las aduanas, por los aeropuertos, por las terminales de autobús, y viste a un adulto muy raro tomando la mano una niña y nadie se acercó a preguntar qué pasaba. Y hay una gran indiferencia, ¿sabes? Y esta complicidad que explica este tipo de crímenes como los tenemos en México. Ahora, tú eres una mujer muy valiente por visibilizar estos temas. A veces siento que personas como tú que hacen el cambio están solas en la lucha. Sí te sientes, si no solo, sí bastante poco acompañado, ¿eh? Pero mira, creo que hoy que se está visibilizando, que tenemos la capacidad también de comunicarlo, empezamos a construir mayores alianzas, pero nos urge que verdaderamente sí sea importante, nos urge que tengamos presupuestos en lo local, nos urge que sean prioridad. Como decía Gabriela Mistral, las niñas y los niños no pueden esperar, porque cuando tú haces esperar a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, tú haces esperar a una nación completa. Y probablemente, como me decía una adolescente hace poco, Josefina, ahora somos el 30% de México. No se les olvide que en poco tiempo vamos a ser el 100%. ¿Y qué 100% queremos? He hablado mucho con Saskia Niño de Rivera, que tú también la conoces, la quieres y la respetas mucho. Bueno, y Saskia te dice, bueno, ¿qué hacen los niños en el crimen organizado? ¿Qué hacen las niñas siendo sicarios, siendo halcones, quemando cuerpos, cuando debiesen estar en la escuela, cuando no debiesen estar en el trabajo infantil, cuando debiesen estar con la protección de salud y de certeza? Bueno, pues entonces tenemos una gran tarea por delante. Josefina, has dado todo como política, como ser humano. Has pasado momentos muy difíciles y esto hablo de tu salud. Sí, y sigues entera. Sí. Me sorprende verte tan entera, tan apasionada, tan emocionada. Estoy muy feliz en este momento de mi vida porque yo creo en Dios y soy súper guadalupana y yo tengo la convicción de que Dios y la Virgen me están dando una segunda oportunidad para vivir. Soy una paciente de una enfermedad rara, profundamente dolorosa, pero no soy la única, Adriana. Hay cerca de 8 millones, se estima, de mujeres, hombres, niñas, niños en este país con alguna enfermedad rara que son muy difíciles de diagnosticar. Y te puedo decir que hoy mi comprensión por el dolor, por la pérdida de la salud, ha crecido enormemente. Y quiero abrazar esta causa y quiero dar visibilidad a las enfermedades raras. No hay pacientes raros, hay enfermedades raras y hay mujeres y hombres muy comprometidos para que se diagnostique a tiempo, porque si no te logran decir qué tienes, sí te va invadiendo un sentimiento de mucha angustia, de mucha pérdida, vas viendo cómo tu cuerpo se va atrofiando y cómo el dolor va acabando y te va agotando y no te pueden decir qué tienes. Yo no tengo más que gratitud para mis doctores, mis doctoras, el doctor que finalmente me dijo, tienes esto y vamos a quemar buena parte de los nervios de tu espina dorsal para que vuelvas a vivir, y aquí estoy, Adriana. Y entonces, esta segunda oportunidad de vida que hoy tengo, quiero hacerlo mejor que lo hice en mi primera oportunidad de vivir. Quiero abrazar mis causas con más compromiso y compasión. No quiero desperdiciar mi tiempo en destruir a nadie, que nunca lo he hecho y menos ahora. Quiero solo invertir mi tiempo en construir.
y en construir a favor de las niñas, los niños y los adolescentes. Y aparte de todo, soy una abuela absolutamente feliz y plena con 2 nietas, que son mi locura del amor. A todo el mundo les recomiendo la abuelez. Y como dice mi amigo Catón, si hubiera sabido lo que era ser abuelo, me salto a mis hijos. No, lo dice de broma, yo no me salto a mis hijas, que tengo 3, pero yo las veo y veo a mi nieta de 2 años y veo a mi nieta de 5 meses. Imagínate el país que quiero para ellas, que es el que quiero para todas nosotras y para todos nosotros, y por eso voy a luchar todos los días. Entonces, me toca invertir bien. Deja decirte, me emociona mucho escucharte. La verdad, te agradezco. Te agradezco que seas mujer, que seas legisladora, Adriana. y que tengas esta causa tan adentro de tu corazón. La tengo porque te voy a decir algo. Yo sí le pedí a un doctor en diciembre, cuando de pronto nos quedamos solitos, le dije, doctor, si mañana amanezco igual y no han encontrado qué tengo, ayúdeme a morir. Y nunca pensé que le iba a pedir a alguien que me ayudara a morir. Y sí lo pedí, y lo pedí con conciencia, porque tengo una concepción de la vida que es esta. Por supuesto, creo que hay dolor y que debemos ser resilientes, pero cuando ya no te alcanza la vida para lo más básico, entonces, qué bueno que el doctor no me hizo mucho caso, porque si me hubiera hecho suficiente caso, no estaría yo aquí, que me dio la oportunidad de vivir más meses para encontrar mi enfermedad y la cura. Y sé que puede volver, pero ya también sé lo que tendríamos que hacer, y quiero decirle a estos casi 8 millones de pacientes con estas enfermedades que tenemos que unirnos y trabajar juntos, y que también existan, porque hoy también para la gran mayoría siguen siendo invisibles. Así que aquí estoy, Adriana, llena de vida, de amor, de pasión y de muchísimo entusiasmo. Muchas gracias por esta entrevista, Adriana. Josefina Vázquez Mota. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Carmen Lira en la vida de Emilio Payán. No, pues Carmen, me vas a hacer llorar ahí. Es como una segunda madre, me ha apoyado mucho, me apoya en muchas cosas que le planteo. Quiere mucho a mi padre, tiene una relación muy linda ahora, una relación de amistad de muchos años. Ella me vio crecer porque yo iba al 1 más 1 de 7, 8 años. Me vio crecer a mi hermana, estuvo con mi madre, tiene una colección de collares de mi mamá muy importante, pero sobre todo yo me he sentido muy apoyado por ella, muy apoyado por ella. Simplemente por escuchar mis loqueras, mis necesidades, ella siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre. Y con mi padre han hecho fueron periodistas, hicieron la jornada. Ahora mi papá está en otro momento, pero Carmen está muy pegada a él, y nada, con puro respeto.